Dios les siga bendiciendo. Bienvenidos a un nuevo culto en línea. Vamos a orar por la palabra de esta noche. Yo le invito ahí donde está usted, cierre sus ojos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra nos cambia, nos transforma, nos renueva y despierta, Señor, nuestra fe para poder, Señor, creer, Señor, en tus promesas, en tu palabra y poder reclamar tus promesas, Padre. Yo bendigo a cada persona que está recibiendo esta palabra y yo declaro que no regresa vacía, que tú haces la buena obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche queremos compartir la palabra de Dios y el tema se llama Encendiendo nuestra fe. ¿Sí? Encender es arder, prender, alumbrar, avivar, iluminar. Eso es encender. Yo mientras hacía esta palabra era como un carro. ¿Sí? Usted se puede subir al carro, pero nunca mover las llaves. Y el carro nunca se va a mover. Es similar a la fe. Usted puede decir yo creo, pero esa fe puede ser inmóvil. Esa fe puede estar quieta. Esa fe puede estar dormida. Y lo que Dios anhela a través de esta prédica es que nosotros podamos encender nuestra fe. Usted enciende el vehículo y ya puede darle movimiento, puede arrancar y puede llevarle a un lugar, ¿sí? Al lugar de destino que usted anhele. Es similar la fe. La fe le va a llevar a un lugar, pero de acuerdo si usted la enciende. Si usted no hace nada y queda paralizado, queda quieto, de pronto la fe no va a hacer mucho. Entonces vamos a ir a una palabra que está en Romanos 13:3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Un principio claro está en Romanos 13:3, que dice que Dios dio una medida de fe, ¿sí? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces todos nosotros tenemos una medida de fe y tenemos que convencernos, creerlo, que Dios nos ha dado una medida de fe, cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Pero también hay otro principio en Mateo 17:20 al 21, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces en Romanos nos dice que tenemos una medida de fe, pero una declaración de Jesús cuando quería liberar a este muchacho lunático, vinieron las personas y le dijeron que tenían a este muchacho lunático, que los discípulos no habían podido liberarle. Entonces Jesús hace esta declaración y dice que es por vuestra poca fe. Pero al final termina diciendo que este género solo sale con ayuno y oración. Entonces algo que Dios nos está moviendo es que nosotros tenemos que encender esa fe. Porque si nosotros creemos en Dios, si nosotros sabemos que la palabra de Dios es real y las promesas de Dios es real, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que movernos. Jesús dice, este género solamente sale con ayuno y oración. O sea, los discípulos no podían quedarse cruzados de brazos, porque Jesús ya estaba con ellos, no. Jesús les dio una medida de fe, pero esa medida de fe les llevaba a actuar, les llevaba a ayunar, les llevaba a orar. No solamente a quedarse cruzados de brazos, sino que ellos tenían que hacer algo para poder ver los milagros, las maravillas, los prodigios, las cosas que Dios quería hacer. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy. Dios quiere hacer maravillas en nuestras vidas. Dios quiere sorprendernos, Dios quiere hacer milagros, pero tenemos que encender nuestra fe. Tenemos que movernos, no solamente quedarnos cruzados de brazos, sino ir y hacer lo que Dios nos manda hacer. Ir al lugar donde Dios nos manda, llevar los documentos que Dios nos envía, ir a orar en ese lugar,
poner manos, declarar, creerlo, pero no quedarnos solo cruzados de brazos. Vamos al primer principio, ¿sí? Dice en Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Un primer paso es que nosotros debemos apropiarnos de sus promesas. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y podemos escucharla el miércoles, el domingo, leerla en su casa, pero si no nos apropiamos de lo que Dios nos está hablando y no tomamos esas promesas, no solamente es escucharla y creerla, es actuar de acuerdo a la promesa que Dios nos está dando. Entonces, aquí dice que Abraham, Dios le dio una palabra a Abraham y le dijo, serás padre de muchedumbre, serás padre de muchas personas. ¿Sí? Él lo creyó y se presentaron obstáculos visuales, pero Abraham no vivía por vista, Abraham vivía por fe. Él ya estaba anciano, dice ahí que ya casi muerto, y también la esterilidad de Sara, pero Abraham no vivía por vista, no vivía por lo que decían otras personas. Abraham se amparaba en la promesa de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer, pero tenemos que creernos, ampararnos. Dice la Biblia, plenamente convencido de que se iba a cumplir la promesa de Dios. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, Abraham obedecía. Cuando Dios le hablaba a Abraham, Abraham iba conforme a lo que Dios le decía. Por eso su fe fue contada por justicia. Muchos de nosotros, al pasar momentos difíciles, noticias desagradables, problemas financieros, circunstancias, de pronto nuestra fe se debilita. De pronto dejamos de visionar lo que veíamos con esa fe prendida. Pero la fe de pronto se fue opacando y se fue apagando esa fe. Pero cada uno de nosotros tenemos una medida de fe que Dios nos está diciendo a través de esa prédica. Enciende nuevamente tu fe. Enciende la fe. ¿Y cómo la enciende? Amparándote en mi promesa. Apodérate de mi palabra, de mi promesa. Eso tiene que ser la base. Ser firme en la palabra de Dios. Aunque nuestra vista esté viendo otras cosas, aunque nuestro corazón o nuestros pensamientos nos estén diciendo otras cosas, pero no es lo que diga los pensamientos, no es lo que digan mis sentimientos o mis emociones o lo que ven mis ojos, es lo que dice la palabra de Dios. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Por su sangre hemos sido curados, hemos sido sanados. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay promesas en todos los ámbitos para las personas que de pronto viven en soledad, personas que están queriendo emprender, que están formando sus empresas, personas que están pasando dictámenes médicos negativos, problemas de depresión, de tristeza. Dios dice, yo estaré contigo, pero tenemos que ampararnos en su promesa.
La Biblia dice en el Salmo 1:3, y todo lo que hagas prosperará. Esa es la promesa de Dios. No podemos permitir la incredulidad, la duda o aún la vista porque no tenemos los recursos o queremos emprender algo y no contamos con todo lo que queremos. Pero sí contamos con la fe, contamos con el ánimo, porque la fe no es negativa, la fe es positiva, la fe es entusiasta, la fe es optimista. Eso es la fe. Pero tenemos que ampararnos en sus promesas, en su palabra, porque si Dios lo prometió, Dios lo hará, Dios lo hará. No podemos permitirnos dejar de perseverar porque no estamos viendo las cosas. Abraham luchó, Abraham siguió adelante y pudo ver las palabras de Dios cumplidas. Ese es el primer principio. Apoderarme de las promesas de Dios. Vamos a un segundo principio que está en Santiago capítulo 2 del 14 al 23. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú que crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Algo que vemos acá es que tenemos que decidir encender la fe. El decidir encender la fe es accionar, es actuar, es moverme, sea en los ámbitos que tenga que moverme. ¿Sí? Si tengo que moverme físicamente, ir a una compañía, llevar una carpeta, si tengo que hablar con alguien, si tengo que romper el orgullo, la soberbia, la arrogancia, para poder pedir ayuda, para hacer algo, tengo que moverme, tengo que accionar, porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dice, ofrézcame a tu hijo en holocausto? Abraham obedeció, pero Abraham no se quedó cruzado de brazos. ¿Abraham qué hizo? Abraham actuó, Abraham se movió. ¿Por qué? Porque creía que Dios iba a intervenir, que Dios iba a hacer un milagro, porque si Dios le dio un hijo, Dios también lo iba a mantener, sea resucitándolo, sea haciendo un milagro. Abraham creía que Dios, si le estaba pidiendo algo, es porque Él tenía el control de todas las cosas. Pero algo que debemos darnos cuenta es que aquí en este pasaje bíblico que leímos, habla de que si alguien viene, nosotros damos. Es similar. Si usted está creyendo por algo, siembre. Usted puede sembrar por eso que está creyendo. Puede dar, puede sembrar, puede moverse. Hay que actuar. Tanto así que si Dios le está moviendo a orar, a madrugar, a cambiar los hábitos, los horarios, hay que hacerlo, porque Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que hacer algo, sea espiritual, sea físico, sea financiero, sea cambiar el presupuesto, no sé, pero Dios nos está hablando y tenemos que hacerlo con obras. Si de pronto usted está creyendo por un lugar, un terreno, no sé, algo, visite donde quiere ese terreno. Camine el área, camine el barrio, visualice dónde quiere ver esa casa. Camine, mire, bendiga, ore, clame, pero muévase. Hay muchas personas que de pronto quieren un terreno, una casa, pero se quedan en la casa creyendo. Muévase, ¿dónde quiere verlo? ¿Sí? Cotice ese vehículo. ¿Sí? Visualice esos contratos. Ore por esos contratos, muévase, crea que le van a dar esos contratos millonarios. Porque para Dios no hay nada imposible, Dios lo puede hacer. En nuestros pensamientos de pronto creemos es que no hay trabajo, es que no hay dinero, es que la situación, es que la crisis. Dios no está en crisis.
Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él, cuando quiere bendecir a sus hijos, Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera, porque para Él no hay nada imposible. Se necesitaba un cordero y estaba Isaac. Cuando usted lee este pasaje bíblico, Isaac le dice a su papá: papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero. Cuando Abraham le dice a sus siervos: quédense aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos, eran declaraciones de fe de Abraham. Abraham no sabía qué iba a hacer Dios, cómo lo iba a hacer, pero lo que sí hizo Abraham fue ser obediente, moverse donde Dios le mandó a moverse, obedecer en lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando él lo hace, Dios se manifiesta y hace maravillas y milagros. Apareció un cordero que estaba por ahí en una zarza y Dios se proveyó de cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para Dios no hay nada imposible. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios es fiel y verdadero. Se me viene a la mente esa historia de que estaba la mamá con el niño orando porque se habían acabado los alimentos. Y mamá, ¿qué hacemos? Y la mamá dice: oremos, clamemos a Dios. Y era una casa de una planta y cerca a la calle esquinera. Y pasaban dos ateos por ahí y escucharon la oración. Decían desesperados: Señor, provéenos. Señor, no sabemos qué hacer. ¿Cómo sería la oración y la desesperación? Que los ateos se miraron y dijeron: vamos, compremos. Y le dejamos en la puerta y le dejamos una nota. Entonces se fueron, compraron un buen mercado, le dejaron, tocaron y se escondieron detrás de unos árboles. Cuando el niño sale, dice: mamá, mamá, nos trajeron comida. Y entró y dice: mamá, que hay una nota. Y cuando lee la nota dice: de parte de Satanás. Mami, dice: de parte de Satanás. La mamá le dijo: mijo, cuando Dios ordena, hasta Satanás obedece. Porque es la realidad. Cuando Dios quiere bendecir, cuando Dios quiere levantar a sus hijos, cuando Dios quiere proveer, cuando usted menos piensa, el que menos piensa, Dios va a traer la bendición. Cuando leemos la Biblia no es filosofía ni psicología, la Biblia es la palabra de Dios. Y nos podemos dar cuenta cómo Dios mandaba cuervos a alimentar a sus siervos, cómo traía la provisión en la boca de un pescado para pagar los impuestos. Para Dios no hay nada imposible, multiplicaba el aceite. 12 años con flujo de sangre esta mujer, había gastado todo su dinero en médicos, pero ¿qué hizo Dios? Ella se movió a fe y dijo: si solamente tocara su manto, seré sana. Y se metió entre la multitud y tocó el manto. En ese mismo momento fue sana. La fe tiene que encenderse, tiene que activarse, tiene que actuar. Si no, sería una fe muerta. Y Dios nos está llamando a que nuestra fe se vea por nuestras obras. Amén. Sigamos al tercer principio. El tercer principio está en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Necesitamos volver a levantarnos. Sí, acuérdese, nos amparamos en su promesa, nos apoderamos de su palabra. Decidimos encender la fe, que no sea una fe muerta, sino una fe con obras. Pero tercero, decido volver a levantarme. ¿Por qué volver a levantarme? ¿Y por qué esta palabra? Dice que si alguno no provee para su propia casa, ha negado la fe. Sinceramente yo no entendía esta palabra. Yo le decía: Señor, pero como que tú nos envías la responsabilidad a cada uno de nosotros. Cuando tú eres nuestro Padre, cuando tú eres nuestro proveedor, cuando tú eres nuestro sustento. ¿Y por qué dice la palabra? Y yo le decía al Señor: ¿por qué dice tu palabra que si no proveo para mi casa he negado la fe? Porque yo necesito volver a levantarme. Muchos de nosotros hemos recibido la palabra de Dios, pero nos quedamos estáticos. Y al principio, cuando recibíamos la palabra, la hacíamos, actuábamos, obedecíamos. Y Dios dice: vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar en fe. Porque si dice que si no provees para tu casa, has negado la fe. ¿Qué debes de hacer? Moverte, trabajar, hacer, emprender, innovar, crear, volverlo a hacer, volver a levantarse, volver a intentarlo. Eso es lo que debemos de hacer.
No podemos quedarnos en que lo hice una vez y quedé frustrado y de pronto fracasé y me quedé ahí. No, vuélvalo a hacer, vuélvalo a levantarse, vuélvalo a hacer. ¿Sí? La Biblia cuenta de que el profeta Eliseo se levantó y fue donde este niño que estaba muerto. Y fue y oró y oró por él y no pasó nada. Él volvió, caminó de un lado a otro y volvió y oró por este niño y el niño resucitó. Dios nos está diciendo eso, vuélvete a levantar, vuélvelo a hacer, vuélvelo a emprender, vuelve a organizarte, vuelve a innovar, vuélvelo a hacer. Porque esa es la fe, tenemos que volvernos a levantar. No nos podemos quedar dormidos, no nos podemos quedar estáticos. ¿Qué hace la duda? ¿Qué hace la incredulidad? ¿Qué hace la depresión? La depresión lo encierra en un cuarto, en una casa, solo, con tristeza, con ansiedad, con preocupación. ¿Qué hace la incredulidad? Lo vuelve paralítico. ¿Sí? No puede hacer nada porque no sabe ni para dónde va ni cree en sí mismo. Pero ¿qué hace la fe? La fe vuelve y se levanta. La fe vuelve e intenta. La fe vuelve y crea las cosas positivamente, optimista, con entusiasmo. Vamos a hacerlo con pasión. Vamos a volverlo a hacer en el nombre de Jesús. Y tiene que volver a levantarse. Ya para terminar, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Le pregunté a alguien, ¿qué es la fe? Y esa persona decía, es creer, es creer, es creer. Y la pregunta era, ¿y cómo se ve usted? ¿Qué necesita? ¿Qué cree que Dios le va a dar? No, pues nada, pero yo creo en Dios. No, pero yo creo en Dios. Y la situación de este hombre estaba pasando momentos muy difíciles. La esposa estaba enferma, le iban a quitar la casa, la circunstancia dura, económicamente mal. Cuando la fe no solamente es creer, la fe es la certeza de lo que se espera. Por ejemplo, ¿qué esperamos en nuestro carácter? Muchas veces de pronto las declaraciones dicen, es que yo nunca cambio, es que yo siempre voy a ser igual. No es así. La fe es la certeza de lo que se espera. Esperamos que Dios nos transforme, que cambie nuestro mal carácter, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. Que Dios cambie nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. La certeza, la seguridad de lo que se espera. ¿Cómo visiona su empresa? Hay personas que no están creyendo en milagros, en contratos millonarios. De pronto están esperando contratos pequeños. Yo le animo que usted pueda creer en contratos millonarios, que Dios le va a dar esos contratos, porque detrás de esos contratos hay familias que usted le va a dar empleo. No solamente son 10, 20 empleados, son 20 familias, son hijos que se alimentan de ese salario. Entonces, cuando creemos la certeza de lo que se espera, qué es lo que visiona en su familia, en su hogar, en sus finanzas, en su trabajo, ¿sí? Y es medio complicado, se podría decir, porque de pronto la situación que estamos viviendo es difícil. Y las circunstancias como que no dan para visionar lo que anhelamos. Pero no podemos vivir por vista. La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Estamos completamente convencidos de que Dios lo hará, de que Dios abrirá, de que Dios se moverá, que Dios nos respalda nuestra fe. Jesús siempre le decía, por tu fe has sido sanado, tu fe te ha salvado, por tu fe. Y es similar ahora. Dios nos está motivando, animando a que encendamos nuestra fe. ¿Sí? Si ha estado apagada, si ha estado quieta, encienda esa fe. ¿Cómo? Amparándose en la promesa de Dios. Amén. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos transforma, nos cambia, nos levanta. En nuestras fuerzas, Señor, nos quedamos estáticos, Señor, nos quedamos ahí, Padre. Pero con tu palabra, Señor, podemos avanzar, podemos creer en cosas sobrenaturales.
Mire, yo le invito ahí donde está usted, si usted quiere encender su fe, repita conmigo, dígale: Padre Celestial, yo hoy decido encender mi fe, apropiarme de tus promesas, levantarme y volver a hacerlo. Yo renuncio a toda duda, renuncio a toda incredulidad y yo declaro que tú eres el que respaldas mi fe. Creo en ti y en lo que vas a hacer en mi vida, en mi familia, en mi carácter, en mis finanzas, en todo, Padre. Soy de Cristo, soy de Dios, para siempre. Amén. Señor, y yo bendigo a cada persona que oró. Yo declaro, Señor, que esta palabra transforma nuestras vidas y encendemos la fe hoy mismo, Señor. Y que milagros, maravillas, prodigios, señales, tú empiezas a hacer, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo. Estamos seguros que esta palabra llegó a su corazón. Esperamos que tenga una linda semana y que el Señor le bendiga.